continuar en el punto 8, que es la historia de Abigail, ¿ya? Comienza así, ¿no? Primera de Samuel 25, 1, 3. ¿Alguna hermana que lo tenga, por favor, puede leer? Primera de Samuel. Murió Sí. Samuel y se juntó con todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro de malas obras y era de linaje de Caleb. Oh, ya. Vemos ahí que Nabal era del linaje de Caleb y ahí dice que tenía una mujer hermosa llamada, ¿cómo se llamaba? Abigail. Y vemos también que estaba en el desierto de Parán, en Maón, había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, dice, ¿no? Había una hacienda por ahí, imagínense, era un desierto por ahí, en Carmel. Ese es un punto. Ahora vamos a hablar un poquito más qué nos dice esta enseñanza de este libro. Abigail estaba casada con un hombre tonto, rico y malvado, dice. Así dice él. Era un poco tonto, era un hombre rico, pero también era malvado, ¿no? Un hombre muy rico, van a completar, hermana, ahí en el punto 1, era un hombre muy rico que vivía cerca del lugar donde David y sus hombres estaban acampados, estaba esquilando sus ovejas, estaba cerca de ese lugar, ¿no? Y aparte de ello, vamos a ir con el punto número 2. Aquel varón se llamaba Nabal, que significaba tonto, dice, ¿no? Vamos a ver por qué era un hombre tonto. El nombre de la mujer Abigail, que significaba el gozo de mi padre. Se ve que Abigail, bueno, no dice la historia, pero creo yo que en esos tiempos, culturalmente, yo creo que a Abigail la casaron con Nabal, ¿no? O sea, yo estoy pensando eso, que la casaron porque era una mujer que temía, temerosa a Dios. Se ve que ella amaba al Señor, oraba, y su esposo era bien rico, un hombre muy rico, pero era un hombre muy malo. Que podemos ver que hoy en día a veces vamos a tener hermanas en Cristo que tienen esposos que no son creyentes, ¿no? Y entonces podemos ver ello, ¿no? Vamos a ver qué pasaba con Abigail. ¿Qué hizo Abigail? Dice en el punto 4, hermana, en primera de Samuel 25:3, era Abigail de un buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero Nabal era duro y de malas obras. Dice que era muy malo y de muchas malas obras. Significa que este hombre no obedecía al Señor, no, era muy malo, a pesar de que era un hombre muy rico, tenía muchas bendiciones ahí, vemos económicamente, pero era un hombre malo y tenía muchos sirvientes igual, tenía mucho ganado, realmente era un hombre rico. ¿Por qué se habría casado Abigail con un hombre como Nabal? ¿Qué creen ustedes, hermanas? ¿Será que culturalmente en ese tiempo pasó algo? A ver, ¿qué pueden decir eso? ¿Por qué creen que Abigail, siendo una mujer que temía, temerosa al Señor, oraba, ella era hermosa, se casó con este hombre malo, malvado, y era bien rico? ¿Qué creen más o menos? ¿Qué se les viene? A ver. Yo pienso que sus padres le han Su elegido. papá podrían ser. Los papás, culturalmente antes, en ese tiempo, los papás hacían acuerdos y entonces se casó Abigail obedeciendo a sus papás, ¿no? Pero también había un propósito, ¿no? A ver, vamos a ver. Tristemente, en aquel tiempo, dice, ella era probablemente
no tenía voz en el asunto. Sí, como dicen ustedes, normalmente antes, culturalmente, los papás decidían, quizás hacían acuerdo para casar pues a sus hijas, y entonces hicieron un acuerdo, ¿no? Y como dice la palabra que era un hombre tan rico, me imagino que también fue ello, ¿no? Nabal, por otro lado, siendo rico, probablemente habría sido capaz de pagar un dote por aquella mujer que, por Abigail, ¿no? Estamos en el punto 5b. 5b, hermanas, me dicen si estoy yendo muy rápido, ya que no tenemos en este momento nuestro diapositivas para que ustedes las puedan ver. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Punto. Vemos esos dos puntos, ¿no? Que probablemente los papás hicieron un acuerdo, Nabal era un hombre rico y la casaron a Abigail y ella muy obediente aceptó, ¿no?, casarse con Nabal. Incluso en ese tiempo, incluso las esposas no conocían directamente, los padres hacían el acuerdo y ya se casaban sin incluso conocerse, ¿no? Como hoy en día podemos tener el tiempo de amistad y luego nos casamos, ¿no? Pero en ese tiempo era muy diferente culturalmente. En primera de Samuel 25:3d, Nabal pertenecía a la línea familiar de Caleb, ¿no? Esto significaba que era de la tribu de Judá. Eso vemos en el punto 6.1, tal como David en Deuteronomio 1:36. ¿Quién tiene ese libro, por favor, hermanita? Uno 36. Excepto Caleb, hijo de Jefone, ¿Ya? él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Viene prácticamente de la tribu de Judá y vemos de la línea familiar de Caleb, ¿ya? Nabal. Primera de Samuel 25:4-8. Otra hermana, por favor. Primera de Samuel 25:4-8. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido el buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Amén. Vamos a ver qué pasó aquí. Dice que David envió 10 jóvenes a saludar a Nabal y pedir provisiones para sus soldados. Recuerden que en ese lugar, seguramente me imagino que las provisiones de David, de sus soldados, se terminó, no tenían alimentos para comer, tenían hambre, tenían sed, no sé, me imagino los soldados. Y David envió a 10 jóvenes a saludar a Nabal y pedir provisiones para sus soldados, ¿no? Y que vamos a ver qué pasó con Nabal, qué hizo Nabal cuando los soldados fueron hacia David, ¿ya? La petición de David era razonable. ¿Por qué era razonable la petición de David? David y su ejército habían tratado gentilmente a los pastores de Nabal y les habían dado protección. O sea, en el tiempo que los pastores de Nabal estaban junto con los soldados, con los de David, David había protegido a los pastores de Nabal, incluso le había solamente no protección, sino que también agarró y le dio provisiones para alimentarlos, para que no les falte el alimento mientras estaban cerca a ellos juntos, ¿no? Y entonces, y por eso fue la petición de David
mandando 10 jóvenes hacia Nabal para pedirle esa situación, ¿no? Culturalmente, en el tiempo de la esquila, serían un evento de celebración y festividad con abundancia de refrigerio, que dice que en ese tiempo las personas normalmente sí o sí, cualquier persona celebraban tanto que la persona podría dar incluso alimento porque había un tiempo de una celebración, había unas festividades con abundancia de refrigerio. Y entonces yo creo que también eso, aparte de que los soldados necesitaban quizás alimento, hizo eso que David pida a esos jóvenes para que vayan y para que Nabal pueda dar alimento a sus soldados, ¿no? Y aparte de ello, los soldados tenían hambre, tenían sed en el lugar donde se encontraban. Y era un tiempo de fiesta. Dice, la respuesta de Nabal a la petición de David. Vamos a ver cuál fue la respuesta. Por favor, alguna de las hermanas que no haya leído, el 25:9, solamente 25:9, por favor. Dice así: cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. ¿Ya? ¿Sigo? Solamente, ya el 10 más. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿Ustedes creen que Nabal no conocía a David? ¿No había escuchado si era el rey David? Les pregunto, ¿ustedes creen que sí escuchó él? Yo creo que Nabal sabía quién era David. Sabía, era una excusa por su maldad que tenía, que él no quería, él tenía la posibilidad de dar eso, lo que David pedía, pero sin embargo incluso negó haberlo conocido, prácticamente estaba diciendo quién es él, digamos, ¿no? ¿Quién es él? También dice aquí ¿Qué dice en el más? 11. ¿Qué dice más en el 11? He de tomar yo ahora mi pan, dice, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Exactamente, pero Nabal sabía de dónde eran esos hombres. Nabal se negó egoístamente a compartir su pan y vino. Incluso no solamente se negó, estaba negando incluso, como era un hombre tan malo, incluso estaba él haciendo lo contrario a lo que Dios nos pide a nosotras, a cada una de nosotras, ¿no? Lo que pide, que nosotras tengamos que, a la persona que venga, si tiene hambre, quizás darle un vaso con agua, lo que uno tiene, ¿no? Nabal era un hombre rico, o sea, tenía tenía para poder dar, incluso alimentar a un montón de personas y tenía mucho, ¿no? Cuando los jóvenes informaron la respuesta de Nabal, yo creo que esos jóvenes no pensaron que eso iba a ser la respuesta de Nabal hacia ellos, ¿no? Para que le digan eso a David, ¿no? Cuando los jóvenes informaron la respuesta de Nabal, David se enojó y tomó un pequeño ejército para confrontar ¿a quién? A Nabal. El versículo 25, 12, por favor. Capítulo 12, 25, versículo 12. ¿Otra hermana? Y los jóvenes que había enviado David ¿Ya? se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. ¿Ya? ¿Sí? ¿El 12? El 12. ¿El 13 ahora? Entonces David dijo a sus hombres: cíñanse cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. O sea, David estaba recibiendo un mal por el bien que él había hecho. Recuerden lo que había hecho David por los pastores, por las personas que estaban ahí cerca de Nabal, ¿no? Lo había cuidado, lo había protegido y
y entonces estaba recibiendo un mal por bien que él había hecho. No estaba molesto David. David estaba molesto. Dice también, un ratito, ¿qué pasó ahora? Vamos a ver, el 1 Samuel 25, 14, 17. Otra hermana, por favor. Margarita o la hermana Gladys, otra hermanita, a ver. Yo, del 14 al Ya, 17. Sonia, ya. Ajá. Ya, dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo este tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Eso fue lo que pasó. Prácticamente uno de los siervos agarró, de los soldados, le dijo lo que había pasado, incluso le contó eso a Abigail, ¿no? Le contó lo que había pasado, que él estaba ahí y lo que David había hecho por ellos, ¿no? Lo había cuidado, los había sustentado y todo ello, y lo que Lamán había hecho acerca, Nabal había hecho con esos jóvenes, ¿no? Entonces, Abigail, ¿qué pasó? Uno de los siervos de Nabal le contó a Abigail acerca de las peticiones de David y la respuesta que Nabal había hecho hacia los jóvenes. El siervo también testificó el carácter de los hombres de David. ¿Era un carácter, será malo de ellos? Era un carácter agradable de esos hombres, ¿no? En lugar de tratar a los hombres de Nabal con dureza, los hombres de David fueron amables con ellos. Todo el tiempo dice que fueron amables. Y estuvieron juntos. Los hombres de David le daban protección para los pastores y sus ovejas. Ellos nunca robaron nada. ¿Qué pasó, dice? Que nunca les robaron nada, incluso también. Eso fue lo que pasó con los soldados de David, que hicieron con la gente de Nabal, ¿no? Continúa, Sonia, por favor. Ya, el 16 y el 17 dice, muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. El esposo de Abigail era una persona muy mala que nadie podía hablarle. Entonces, Abigail lo que escuchó y quería evitar una masacre, creo, Abigail. Y aparte, sobre todo, quería evitar también que David peque, ¿no? Vamos a ver qué pasó luego. ¿Qué hizo Abigail? El hecho de que el siervo fue capaz de apelar a Abigail en un asunto muy sincero, le dijo sinceramente todo lo que pasó, lo que él estuvo ahí, el carácter personal de Abigail. Vamos a ver en Santiago 3:16, ¿cuál era el carácter de Abigail? Otra hermana, por favor, Santiago 3:16, que describe el carácter de Abigail. 3:16. Dice, porque donde hay celos y contentación, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ya, estamos viendo el carácter de Nabal. El carácter de Nabal realmente. Hay eso, ¿no? Había celos, ¿qué más había ahí? ¿Qué dice? Volverlo a leer, por favor, Brígida. Contención. Allí hay perturbación y toda obra perversa. Toda obra, describe perfectamente entonces a Nabal, ¿no? Dice también en 1 Samuel 25:17, el inciso A. ¿Quién tiene Samuel 25:17? Margarita, ¿lo tenés, hermana Gladys? Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Abigail ¿será que tenía que ir a pedirle permiso a Nabal qué iba a hacer él? ¿Qué hizo ella? Ella realmente fue tan sabia de rápidamente adelantarse, vamos a ver cómo hizo, para evitar una masacre con su pueblo y también que David
cometa eso, ¿no? Que derrame sangre. En Proverbios 22:3, por favor, otra hermana. Dice así, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Y qué hizo en esto Abigail? ¿Será que se quedó ahí calladita, se escondió, tuvo miedo o actuó en esa forma? Vamos a ver qué pasó. Dice, el siervo percibió el peligro para la casa de Abigail y la animó a actuar sabiamente con una pacificadora, que sea pacificadora entre David y ¿quién más? Y su familia. ¿Ya? Eso es lo que hizo Abigail, ¿no? Dice también, el destino de la familia de Abigail dependía de la acción rápida. El peligro era real. Su familia entera podría haber sido asesinada. ¿Qué más iba a pasar? La responsabilidad de arreglar la mala acción de su marido había recaído ¿sobre quién? Sobre Abigail. Recuerden que Abigail era una mujer de oración, era una mujer que amaba al Señor, se ve ello, y también aparte de ello, pero tenía un esposo malvado, ¿no ve? Y vamos a ver cómo hizo a Abigail, qué es lo que hizo. Le diría a su marido Nabal, corriges tu error, le hubiera dicho, ¿o qué hizo? Vamos a ver qué pasó, lo que hizo. No haría nada Nabal. Y se desesperaría, o sea, diría, Nabal no iba a hacer nada realmente para corregir eso, más bien iba a decir, no iba a hacer nada. Si al principio cuando pasó de los jóvenes, cuando pidieron alimento, sustento, él no quiso, ¿no? Él se vio un hombre muy malvado, egoísta, y mucho más todavía si su esposa le iba a pedir eso, ¿no? No iba a hacer nada. Se daría cuenta de las limitaciones de Nabal y actuaría prudentemente de una manera que lo salvaría a él y a los inocentes de su casa. ¿Qué hizo? Vamos a ver. Nosotras seríamos capaces, hermanas, lidiar sabiamente con una circunstancia similar, quizás de nuestros esposos, para ser mejor. Esto me llamó mucho la atención, cómo Abigail fue tan sabia de poder ir, ahí, ser ese medio para que no haya esa pelea o lo que iba a pasar con su casa y que iba a pasar la matanza de su familia y de todo lo que rodeaban, ¿no? Sino que fue muy sabia, vamos a ver qué es lo que hizo, lo que nos dice la Biblia, lo que hizo, vamos a ver, segunda de Pedro 3:17, por favor, ¿alguna hermana puede leerlo? Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Abigail no quiso caer en eso, más bien ella agarró y fue muy sabia y quiso hacer lo correcto, quiso apaciguar la situación que estaba muy feo para salvar no solamente a su casa y a su familia, sino también a David, ¿no? Lo que David iba a hacer. La respuesta de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo, ¿no? Ella se ve que era una mujer que ella amaba al Señor y quería hacer lo correcto, hasta pidió perdón, ¿no? A medida que llegamos a conocer más acerca de la bondad, el poder, la sabiduría, o sea, conocer más al Señor, suficiente de Dios para cada situación, aprendemos a confiar aún más en Él, ¿no? Esta es nuestra mejor protección para situaciones como la de Abigail. Busquemos Salmo 9:10, hermanas, por favor. Jehová será refugio de pobre, refugio para el tiempo de angustia.
¿Ustedes creen que Abigail estaba angustiada? Yo creo que tenía todos esos sentimientos, lo que pasó, ¿no? Lo que estábamos hablando del rey David, ¿no? De lo que su esposo malvado había hecho. Y entonces, yo creo que ella estaba, ella conocía, ¿ah? Angustiadísima, quería, sí, quería buscar una solución para lo que su esposo había hecho, porque los recursos había, el hombre era rico, era muy malvado en esta acción, ¿no? Y entonces ella quería buscar una solución por el error que su esposo hizo, ¿no? Camina con fe en el Espíritu de Dios y segarás una cosecha de justicia. Eso nos dice el Señor, ¿no? En Gálatas 5:16. El Señor siempre está disponible, busca su sabiduría y confía en Él, ¿no? En el lugar de tu propia sabiduría. Eso nos dice Santiago 1:5-6. ¿Quién tiene este libro, hermana, por favor? Hermana Betty, ¿podría buscar Santiago 1:5-6? Nos dice que busquemos al Señor en vez de nuestra propia... Yo lo leo. A ver, hermana Dice Marlene. 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿Ya? pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada a una parte a otra, de una parte a otra. Amén. Eso es lo que nosotras tenemos que hacer en circunstancias que podemos pasar en nuestro diario vivir, lo que tendríamos que hacer. Y Abigail lo hizo, ¿no? Vemos que ella agarró, confió en el Señor e incluso a pesar del peligro que estaba pasando, una situación bien dura esta situación, hizo lo correcto, ¿no? Obedeciendo al Señor. Acerquémonos, pues, confiadamente, dice, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quizás Abigail a menudo tenía que interceder en favor de su esposo. Ya, ella intercedió. La intersección necesaria de Abigail, la acción y palabras de Abigail estaban tan llenas de gracia, se vio un corazón sincero en Abigail. Este tipo de gracia práctica es llamada sabiduría. Solo podría venir ¿de quién? De Dios, hermana. No de su propia persona de Abigail. O sea, no por su propio yo de ella, sino esa gracia y esa sabiduría vino del Señor, ¿no? Para esa acción que tomó ella. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos, dice en Proverbios 15:1. ¿Alguna de ustedes, por favor, busque Proverbios 15:1 y otra hermana Proverbios 25:15? Con larga paciencia se aplaca dice el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos, dice. Dice Proverbios 15, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Wow, la palabra áspera hace subir el furor, y la palabra ¿qué, Brígida? Blanda. Blanda quita la ira. Amén. Esta es una oración increíble para modelar nuestras propias oraciones. Como humanos falibles necesitamos conocer la voluntad de Dios, necesitamos la sabiduría de Dios, ¿no? Dice que Abigail, vamos a ver qué hizo Abigail. Pero la sabiduría que es de lo alto es principalmente pura, después pacífica, amable, benigna, dice, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y ni hipocresía. Nada de hipocresía también, ¿no? La sabiduría que Abigail mostró estaba llena de buenos frutos. Impulsaba a tomar acción en el peligro de la situación, dice.
Abigail rápidamente preparó un obsequio de alimentos para David y su ejército. Nabal se había negado de dar comida a los hombres de David. Ahora Abigail le envió suministros generosos de comida. Agarró a Abigail, empezó a empacar un montón de alimentos. Vamos a ver qué tipo de alimento Abigail. La sabiduría que mostró Abigail era inquebrantable. Abigail fue decidida. Ella sabía lo que debía de hacer en ese momento. Ella hizo lo que Nabal debería haber hecho, pero no lo hizo Nabal. Desde el principio Nabal hubiera provisto todos los alimentos y dárselo a esos jóvenes, pero Nabal, o mandar a sus sirvientes ahí que lleven todos esos alimentos, ¿no? Pero no lo hizo. La sabiduría que Abigail mostró fue práctica. Abigail sabiamente envió los suministros de alimento delante, probablemente para aplacar la ira de David y hacer que estuviera más dispuesto a escuchar sus súplicas de misericordia cuando ella llegara, ¿no?, al lugar. Eso estamos viendo. Estamos en el inciso C, hermana, 1 Samuel 25, 19. 1 Samuel 25, 20, por favor, otra hermana. Sonia, si lo tenés. 25:20. Sí, ajá. Dice, está hablando de Abigail, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les habló al encuentro. Ella les habló al encuentro, amén. Primero estaban sus hombres por delante y luego ¿qué? El 19 dice, y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo seguiré luego, y nada declaraba a su marido Nabal. Ya, ahora Sonia, el 21, por favor. Ya, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Le dijo eso, él me ha devuelto mal por el bien, ¿no? Ya, el 22, 23, 24, por favor. Ya, así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no le dejaré con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Eso fue lo que le dijo, la blanda respuesta y sincera de Abigail, ¿no?, hacia David. Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva, le dijo, ¿no? Por medio de sus gentiles palabras de sabiduría, Abigail disipó la ira de David. O sea, la ira de David disminuyó, ¿no? Como dice la palabra, las palabras, ¿cómo dice la que dice la palabra? Quitan la ira, ¿no ves? Ablanda. Dice también, los motivos de Abigail eran puros. Ella no tenía segundas intenciones hacia David, ¿no? Era sincera. La sabiduría que Abigail, dice, mostró fue sin hipocresía, nada de hipocresía. Abigail fue honesta, directa sobre la situación. La sabiduría que Abigail mostró estaba llena de misericordia. Abigail pidió el perdón de David. La sabiduría que Abigail mostró fue razonable, dice, ¿no? Abigail razonó con David que sería ventajoso para él más adelante. Fue para David también porque evitó que David que haga todo lo que David en su enojo quería hacer, ¿no? Entonces, incluso hasta en ello, o sea, Dios incluso protegió, incluso evitó también por medio de Abigail que suceda esa situación con David, ¿no? Dice David que sería ventajoso para él más adelante, cuando se convirtiera el rey, ¿no?
no tener una conciencia de culpa por derramar sangre sin causa, ¿no? Eso evitó también Abigail para que no pase eso, ¿no? Dios por medio de Abigail. Abigail sabiamente decidió no mencionar sus planes a su esposo. Probablemente se dio cuenta de que el carácter de Nabal le impidiera hacer lo mejor para su familia, ¿no? Cuando Abigail regresó esa noche, encontró a Nabal ebrio, dice, ¿no? Algo que veo aquí, hermana, es que Abigail obedeció al Señor más que a su esposo. Hizo lo correcto. Ella fue tan sabia que porque conocía del Señor, quería hacer lo correcto. Se ve que una mujer de oración, una mujer de amor hacia Dios, y ella hizo lo correcto, ¿no? Y ni siquiera pidió permiso a su esposo para hacer lo correcto. Ama más al Señor, incluso obedecer a Dios antes que los hombres, ¿no? ¿Qué más pasó? Una pareja casada debería tomar decisiones, dice, de esta naturaleza y magnitud a través del consentimiento mutuo. Pero esta situación era diferente. Nosotras día a día tenemos que pedir permiso a nuestros esposos. Es real, para todo, conversar con ellos, pedir que siempre haya un mutuo acuerdo en toda la situación. Pero en esta situación también cuando puede haber situaciones, una vez escuché a una hermana decir, mi esposo me prohibió ir a la iglesia, entonces, ¿qué debo hacer? Digamos, entonces ella agarró y leyó la palabra donde Dios nos dice que nos congreguemos. Entonces ella habló con su esposo y le dijo, yo quiero ir a la iglesia y voy a servir al Señor, me voy a bautizar, le prohíba que sea cristiana. Entonces ella, por amor a Dios, obedeció al Señor y oraba por él. Y entonces más adelante su esposo se convirtió y entonces lo siguió, ¿no? Por la conducta de su esposa. Y entonces hay situaciones, hermanas, que primero nosotras tenemos que obedecer a Dios antes que nuestros mismos esposos. ¿Me escucharon? En estas situaciones, digamos, ¿no? En lo correcto que Dios nos manda en su palabra, si nosotras vemos situaciones. Por decir, también escuché una vez que una esposa, su esposo era drogadicto y le decía que ella también, digamos, haga cosas no correctas. Y había escuchado en alguna vez que en una iglesia que decían que las esposas tienen que obedecer a sus esposos en todo. Y ella escuchaba al Señor y sabía que estaba mal. Y entonces esta señora dijo, no, yo no puedo hacer eso, ¿no? Y entonces, porque una amiga le había hablado de Cristo y le invitaba a su iglesia. Y entonces esta hermana agarró y obedeció, no le importaba la consecuencia con el esposo. Entonces ella empezó a amar al Señor, empezó a congregarse. Y entonces les comento que siguió a lo que Dios le decía antes que su esposo, ¿no? Es un ejemplo de muchas situaciones que hoy en día que nosotras tenemos que sí o sí escuchar a nuestro Padre que nos dice a través de la palabra, ¿no? Abigail estaba dispuesta a aceptar los resultados que podrían incluir la crítica o el desprecio de su esposo Nabal. Ella actuó de manera independiente porque entendía el peligro inmediatamente y eminente en que Nabal y su familia se encontraban, ¿no? ¿Qué más pasó? Como esposa e hija, puedes encontrarte en una situación similar donde puedas ser llamada a actuar rápidamente para salvar vidas. En tal caso, depender de Cristo como obtener sabiduría y guía será tu salvación. Primera de Juan, por favor, perdón, el libro de San Juan 15, 4, 5, hermanas, por favor. San Juan 15, 4, 5. San Juan 15, capítulo 15, versículo 4 al 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así es, hermana, nosotras tenemos que estar en estrecha comunión con Dios, leyendo su palabra, orando, hablando con Él día a día. Tenemos, mientras nosotros vamos a escuchar más al Señor por medio de su palabra y también nosotros comunicarnos con nuestro Padre por medio de la oración, vamos a toda situación que día a día vamos a atravesar, vamos a ver las cosas que Dios no quiere que hagamos nosotras, incluso también siendo esposas, les comento, podemos tener esposos no creyentes, esposos creyentes, igual que quizás en una situación quieran hacer algo malo que está en contra de la voluntad de nuestro Padre. En ese mismo momento, decirle, hacerle saber, ¿no? Y decirle, no, estás mal, estás equivocado. El Señor nos dice esto en la palabra, ¿no? Y entonces de esa forma ser también sabias y también a ser esa ayuda que nuestro esposo quiere también de nosotras para poder corregir en ese momento, ¿no? O también como lo hizo Abigail, rápidamente ella actuó sin pedir permiso o aprobación de su esposo para la situación que ella vio que estaba incorrecta delante de los ojos de Dios, ¿no? Como hemos visto en el caso de Abigail. Dice también, Abigail profetizó con respuesta a David. Compare lo que ella dijo con Salmos 89. Ya, vamos a ver despuesito eso en casa, está larguito ese libro. Una tarea para la casa. Abigail profetizó con respecto a David. Compare lo que ella dijo con Salmos 89, 19 al 29, dice ya. Dice también, diferencia de la respuesta deshonrosa de Nabal por favor, el 25:10, hermanas, por favor. Esa respuesta muy mala de Nabal, sabiendo que él sabía de David. Por favor, hermanas, el 25:10. Dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Wow, dijo, ¿quién es David? Y muchos siervos huyen de sus señores. Esa respuesta es deshonrosa. Él sabía quién era David. Ya, Abigail era una mujer temerosa de Dios. Ella era sabia quién era David. Dice, ella sabía quién era David y creía que Dios establecería la casa de David. Ella sabía quién era David, ¿no? Y también sabía que Dios establecería la casa de David como una dinastía eterna, ¿no? En 1 Samuel, hermanas, 13:14, por favor. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajero del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido. Incluso hasta los siervos sabían quién era David. O sea, todos sabían quién era David. Abigail quería protección para David y sus enemigos. Las palabras de Abigail habrían sido significativas para David, ya que en ese preciso momento su enemigo, el rey Saúl, lo perseguía irrazonablemente, lo perseguía el rey Saúl a David, ¿no? Dice también, en 1 Samuel, hermana, 25, 32 a 35, ya vamos a terminar con este punto. 1 Samuel, otra hermana que no haya leído. 1 Samuel 25, 32 a 35. Dice así. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel,
que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha detenido de hacerte mal, que me ha defendido, dice, de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Amén. Eso fue lo que pasó, ¿no? David primero le agradeció ¿a quién? A Dios, dice. Por su obra a través de ¿quién? Abigail. Prácticamente el Señor, Abigail fue utilizada por Dios para evitar esta situación, ¿no? Para detener sus acciones que iban a ser negativas a la casa de Nabal, ¿no? Y luego agradeció a Abigail por ser tan rápida. Por serle estorbo. Dice, estorbo, ¿no? Y también por ser esa mujer sabia que fue rápidamente por defender a su familia y evitar esa situación que David iba a hacer con toda la casa de Nabal y con todo. Iba a haber mucha sangre, ¿no? Iba a correr mucha sangre. ¿Qué más nos dice? ¿Podría Dios asustarte para hacer una planificadora? ¿Cómo dice? A ver. ¿Podría Dios usarte para ser una pacificadora también? Dice. Esa es nuestra pregunta para cada una de nosotras, ¿ya? ¿Podría Dios usarte para ser una pacificadora también? Como lo hizo, ¿con quién? Con Abigail. Dios utilizó a Abigail para ser esa pacificadora, para detener esta situación. En Proverbios, por favor, hermanas, 3:13. ¿Alguna hermana, por favor, lea Proverbios 3:13? Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Amén. Exactamente eso, hermana. Nosotras tenemos, es bienaventurado aquella mujer, hombre que escucha al Señor para evitar ser pacífica, ¿no? Y hacer las cosas que Dios nos manda y no actuar con nuestros impulsos, enojos, en situaciones que pueden aparecernos día a día en nuestro diario vivir, ¿no? Dice también, Dios puede querer usarte para hacer regresar a alguien del error de su camino y salvarlo de una vida miseria, de vida de miseria también dice, ¿no? Dios puede querer usarnos a cada una de nosotras para regresar a alguien de su error, de su camino y salvarlo de una vida de miseria, hermana. Una persona que quizás esa persona no conoce a Cristo, que se apartó en los caminos del Señor, también que esa persona en su comunión con Dios, y también Dios nos puede utilizar a nosotras, hermanas, para esa situación, para hacer regresar a esa persona y para que tenga la comunión con el Señor. Y también no solamente eso, sino que también hablarle para que tenga la salvación a esa persona y sea salva, ¿ya? El último punto, el C. Vamos a terminar este punto más, hermano. Dice en Romanos, dice, aunque Dios utilizó a una sierva Abigail, David reconoció a Dios como aquel que finalmente detuvo de asesinar a toda la casa de Nabal, ¿no? ¿Qué más nos dice? Dice, David aceptó el regalo de Abigail y recogió escuchar su súplica y no atacar. Aceptó toda la provisión de los alimentos y también decidió y se dio cuenta del mal que iba a proceder él haciendo a través de su enojo, ¿no ves? Abigail dice, el argumento de Abigail.
Dice, pero de manera veraz le había mostrado a David la locura de lo que estaba a punto de hacer David, ¿no? Abigail hizo eso. Respetuosamente le mostró a Abigail lo que él estaba a punto de hacer. Dice, David mostró respeto por el carácter sabio de Abigail cuando eligió escuchar sus palabras y con... ¿Se están perdidas ya? ¿Están bien? Sí, voy perdida yo. Ya, dice el punto B, ¿ya? Voy a terminar ya. El B, ya. David mostró respeto, dice, por el carácter sabio de Abigail cuando eligió escuchar las palabras y concederle su solicitud, ¿ya? Hermana, vamos a terminar con esto. Realmente, hermana, ¿qué nos podemos llevar con este tema acerca de Abigail? La actitud de Abigail. Quiero dos hermanas, por favor, dos comentarios en la aplicación. Aquí vamos a terminar, quiero escucharlas en lo que nosotras podemos aprender, lo que hemos hoy aprendido acerca de la actitud de Abigail. ¿Podrían decirme más o menos qué aprendieron hoy día? Aprendimos a que, digamos, a que debemos también ser nosotros razonables, sensatas, y para poder resolver problemas en el momento preciso en que nos encontramos, que no siempre es del varón. Si vemos insensatez de él, pues también estamos para tapar sus defectos de ellos, ¿no? También eso, así es que nos muestra de que no solamente el hombre está para los problemas, ¿no? Como aquí vemos que Nabal lo que hacía era problema, Nabal lo que hacía era lo malo, pero tenía una esposa que estaba cubriendo sus defectos posiblemente y al mismo tiempo resolviendo ese problema tan grande que iba a caer sobre su casa, ¿no? Entonces que debemos ser también nosotros cuidadosas en eso, que en vez, digamos, a veces de empujarlo más bien de corregir o de consensuar con él, ¿no? Pero en este caso Nabal no había lado que tenga para un diálogo con su esposa. Pero nosotros podemos, digamos, en estos casos también nos demuestra que podemos también resolver, ¿no ve? Hermana Betty, no quedarnos ahí. ¿Algún comentario? Yo creo que era una mujer sensata. ¿Sensata? Ya. Una mujer sensata, prudente, para resolver los problemas del esposo, que ella conocía como era. Ya. Uno conoce al esposo como si era puro, si conocemos. Entonces ella estaba ahí para resolver, ver eso, ¿no? Para que él no siga hundiéndose, sino que salga. Y aquí nos muestra una cosa muy importante que nosotros debemos tener, como digo, tener la prudencia de ver y hacer las cosas correctas. Poner en manos primeramente, como conocemos, poner en manos del Señor lo que vamos a hacer, ¿no? Y yo veo eso, ¿no? Que nos enseña bastante, es una mujer muy especial aquí, Abigail. que nos muestra cómo debemos no hacer, ¿no? Tener, digamos, ese cuidado para lo que vamos a hacer, para cambiar las cosas así. A veces está en problema el esposo, a veces nosotros ayudamos a ver que ese problema se haga más grande. Digamos, una discusión que hay, ahorita veía yo de la movilidad, digamos, con mi hija, y un señor agarrado y se ha discutido con otro en la calle, se ofende los que andan manejando, y ya el hombre se abrió y la mujer se bajó, así era su bocota de a él ya los se va a agarrar y él, ¿no? Ahí tiene que uno bien a la mujer, ¿no? Calmarlo al esposo y ver que no haya eso. Amén. Eso nos enseña. Yo me quedo con Proverbios 15:1, a lo que
Bueno, aprendí hoy, es muy cierta aquí la palabra, como dicen, ¿no? La blanda respuesta quita la ira. Dice, La blanda respuesta. más la palabra áspera hace subir el furor. Entonces muchas veces cuando hay problemas, a veces la esposa, en vez de responderle, digamos, pacíficamente, a veces como que le estamos metiendo más o sea, hiriendo más el corazón, la mente, ese momento. Entonces muchas veces no es lo que decís, sino cómo lo decís. Y a veces somos ásperas, porque tal vez en nuestro parecer no es lo correcto que te debía haber hecho, pero debemos, como dicen, ¿no?, ser pacificadoras. Creo que Dios nos ha puesto en nuestra vida tanto un esposo o como esposa para poder coadyuvar cualquier problema que haya, ¿no? Así como nos gozamos en las alegrías, también en las dificultades debemos ser pacificadores y con sabiduría poder actuar también, porque muchas veces como mujeres conllevamos a liquidarlo al varón con una palabra tal vez no bien dicha. Entonces me quedo con esa enseñanza, ¿no? Para mí en lo personal me ayuda bastante. Y también es lo que tenemos que rescatar de Abigail, es que ella vio lo correcto ante los ojos de Dios, ¿no? Que ella vio lo correcto y que por amor a Dios, y entonces ella agarró y hizo lo correcto. Y fue pacificadora para evitar, sabía quién era David y lo que Dios iba a hacer con David, ¿no? Y entonces ella, por amor a Dios, hizo lo correcto y fue pacificadora entre David. Y no fue corriendo a decirle a su esposo, hiciste esto, sino rápidamente actuó para evitar esa situación. Y creo yo que nosotras, Dios nos va a utilizar también a nosotras en nuestro diario vivir. Y entonces en esa parte, cuando no sepamos, cuando vaya una situación, diferentes situaciones que podemos atravesar nosotras hermanas, entonces ahí sentémonos, no nos enojemos y entonces ahí hablemos con el Señor y después de ahí en esa parte practicar más y obedecerlo a Él, ¿no? Y de acuerdo a su palabra, en cada situación que nos dice el Señor para poder con la blanda respuesta quitar el enojo, así como lo hizo Abigail, tan sincera, sin hipocresía, incluso pidió perdón por su esposo, ¿no? Eso es lo que me gustó, ¿no? Eso, hermanas, quizás querés aportar algo más, Margarita, quizás algo para terminar. Bueno, yo creo que como mujer en todas las áreas de nuestras vidas es aplicable, ¿no? Como madre, o sea, en especial como esposa y como hija de Dios, ¿no? Saber sobrellevar los problemas, ¿no? Saber sobrellevar no solamente con los esposos, sino que de afuera también, ¿no? O sea, podemos ver al Nabal como un inconverso, ¿no? Y a Abigail podemos ver como una mujer cristiana, como debe ser nuestra conducta allá afuera, ¿no? Hay personas que son torpes, que nos pueden ofender, ¿cómo reaccionamos ahí, no? Especialmente en lo que nos relacionamos con personas día a día, cómo es nuestra actitud como mujer cristiana, cómo es nuestra conducta, cómo es nuestra reacción ante las ofensas, cómo reaccionamos, con qué cara, con qué palabras, ¿no? ¿Somos pacíficas o encendemos más la ira de las personas? Y sobre todo, aunque no hablemos de Dios, pero el testimonio ahí está, ¿no? El testimonio de cada mujer, de cada hermana, cómo es con el mundo, ¿no? Sabemos que el mundo es torpe, ¿no? Como Nabal, ¿no? Eso representa Nabal al mundo, ¿no? Abigail, todo lo que es de Dios. Entonces, es muy aplicable la historia de Abigail para todas nosotras, en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y
y las bendiciones vienen de nuestra conducta. Abigail después, ¿cómo fue? Abigail se casó con David, o sea, con un buen hombre, después de haber sufrido con aquel hombre tan perverso, tan torpe, pero toda su conducta, ella fue temerosa a Dios y Dios le recompensó por su temor a Dios, por su reverencia a Dios, dándonos un esposo de todo lo contrario a lo que era el Nabal, ¿no? David, un temeroso de Dios, un siervo de Dios, realmente un rey, él se casó con ella, ¿no? Amén. Entonces, siempre a la actitud de nuestras acciones, Dios nos devuelve con doble riqueza espiritual. Amén. Bien, Margarita. Bueno, hermana, vamos a orar para retirarnos, ¿ya? Padre amado, muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, Padre, por decirnos, Padre, que amado, que nosotros tenemos que obedecerte a ti, Señor. Danos sabiduría, danos palabras, Señor, oportunas en cada situación que podamos atravesar como mamás, como hermanas, como amigas, como esposas, como tías, como hermanas, Señor, aquí con nuestras hermanas más jóvenes también y con nuestras hermanas adultas, Señor, en cada situación con nuestro prójimo, Señor, danos tu palabra oportuna, danos tu amor, tu sabiduría, Señor, para poder ser esa mujer pacificadora, esa mujer que te obedece a ti, Señor, en cada situación de su diario vivir, Padre amado. Queremos escucharte a ti y hacer tu voluntad, Padre, en todas las actividades que nosotras nos estamos, Señor, día a día, Señor. Te entregamos esta reunión, Señor, en tus manos, nuestra vuelta, Señor, también a casa, Señor. Te entregamos, Señor, la vida de cada hermana que vino acá a la iglesia, las que no pudieron venir también, Señor, y guárdanos el retorno a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús, amén.